Es uno de los misterios más fascinantes y aterradores de la historia criminal. Un asesino despiadado que aterrorizó California en los años 60 y 70, burlándose de las autoridades con cartas codificadas y acertijos macabros. Hoy exploramos el caso del infame asesino del Zodíaco. ¿Quién fue? ¿Qué lo motivó? ¿Y cómo es posible que después de décadas aún hablemos de él? Pero lo más importante, ¿es posible que finalmente sepamos quién era? Acompáñenme mientras desentrañamos este caso lleno de enigmas. El aterrador reinado del asesino del Zodíaco empezó el 20 de diciembre de 1968. Ese día, dos adolescentes, Betty Lou Jensen y David Faraday, fueron asesinados en Benicia, California. Las investigaciones mostraron que a Faraday le dispararon en la cabeza a quemarropa, mientras que Jensen intentó escapar, pero fue alcanzada por varios disparos en la espalda. En la escena del crimen, no se encontró ninguna pista clara sobre quién era el responsable. 7 meses después, el 4 de julio de 1969, el Zodíaco atacó de nuevo, esta vez en Vallejo, California. La víctima fue otra pareja, Darlene Ferrin, una camarera muy querida en su comunidad, y Mike Magoo. Los dos estaban en el coche estacionado en un lugar apartado cuando un hombre armado se acercó y les disparó varias veces. Ferrin murió en el acto, pero Magoo, aunque gravemente herido, logró sobrevivir y dio a la policía una descripción parcial del atacante, un hombre blanco, de unos 30 años, con cuerpo robusto y cabello castaño claro. Este caso también dejó a los investigadores sin muchas pistas, y lo más inquietante era que los ataques parecían completamente al azar. Esta sensación de violencia inesperada y brutal se convirtió en la firma del Zodíaco, dejando a toda la comunidad aterrorizada y llena de preguntas. El 27 de septiembre de 1969, en el lago Berryessa, Brian Hartnell y Cecilia Shepard disfrutaban de un día tranquilo junto al agua cuando fueron atacados brutalmente. De repente, apareció un hombre vestido con una capucha negra que le cubría toda la cabeza y llevaba un símbolo blanco parecido a una cruz dentro de un círculo. Este emblema más tarde se reconoció como la marca del asesino del Zodíaco. El atacante, armado con un cuchillo y una pistola, ató a la pareja con cuerdas y les dijo que necesitaba su auto para huir a México. Sin aviso, comenzó a apuñalarlos repetidamente. Brian, a pesar de las graves heridas, logró sobrevivir, pero Cecilia falleció días después en un hospital. Antes de irse, el hombre dejó un mensaje en la puerta del auto de las víctimas, donde anotó las fechas de sus crímenes anteriores y firmó con su siniestro símbolo. Más tarde, llamó a la policía para confesar lo que había hecho, dejando claro su inquietante necesidad de llamar la atención. Este caso es especialmente importante porque es uno de los pocos en los que el Zodíaco fue visto con detalle. En octubre de ese año, el Zodíaco asesinó a Paul Stine, un taxista en el barrio de Presidio Heights en San Francisco. Este crimen fue un punto de quiebre porque, a diferencia de los anteriores, ocurrió en plena ciudad. 3 adolescentes que estaban cerca lo vieron desde una ventana. Observaron cómo el asesino manipulaba el cuerpo de Stine antes de huir con un pedazo de su camisa manchada de sangre. Más tarde, este macabro trofeo lo usaría para demostrar su culpabilidad en una carta que envió al periódico San Francisco Chronicle. La policía llegó al lugar poco después, pero un malentendido con la descripción del sospechoso le dio tiempo al Zodíaco para escapar. Aunque encontraron huellas parciales en el taxi y los testigos pudieron ayudar a hacer un retrato hablado, el Zodíaco consiguió burlar a las autoridades. Esto solo alimentó su reputación como uno de los criminales más difíciles de atrapar en la historia. El Zodíaco no solo cometía asesinatos, también se comunicaba directamente con la prensa y la policía. En agosto de 1969 envió 3 cartas muy parecidas al San Francisco Chronicle, al The San Francisco Examiner y al Vallejo Times Herald.
Estas cartas describían detalles de los crímenes que solo él podía conocer. Además, cada carta incluía una parte de un código de 408 caracteres que, según él, revelarían su identidad si alguien lograba descifrarlo. Unos días después, Donald y Betty Harden descifraron el código. El mensaje resultó ser inquietante. El Zodíaco confesaba que mataba porque era divertido y decía que estaba reuniendo esclavos para el más allá. Sin embargo, no dio su nombre a pesar de haberlo prometido. El mensaje descifrado consolidaría su imagen como un asesino metódico y calculador que buscaba reconocimiento público mientras desafiaba a quienes intentaban atraparlo. En los años que siguieron, el asesino del Zodíaco se mantuvo en el ojo público y llamó la atención de las autoridades con una serie de cartas inquietantes. En ellas, hacía amenazas de muerte contra personas y grupos. Describía bombas que, según él, planeaba usar en contra de autobuses escolares y envió un criptograma de 340 caracteres que nadie pudo descifrar durante más de 50 años, hasta que por fin se resolvió en 2020. Este mensaje contenía burlas hacia las autoridades y confirmaba sus siniestras motivaciones, aunque otra vez evitó revelar su identidad. Estas cartas no solo mostraban cómo lograba manipular a los medios y a la policía, sino también su obsesión por el control y la atención pública. A lo largo de los años se han señalado numerosos sospechosos como posibles culpables. El más famoso fue Arthur Leigh Allen. Tenía varias características que coincidían con las del Zodíaco, como su comportamiento errático y ciertos antecedentes, pero las pruebas de ADN, huellas y escritura lo descartaron. Otros nombres también sonaron, como Jack Tarrance, señalado por su hijastro, quien dijo haber encontrado pruebas incriminatorias, o Louis Joseph Myers, que confesó ser el Zodíaco antes de morir, aunque nunca pudieron comprobar sus palabras. También hubo teorías más polémicas, como la de Lydon Lafferty, que acusó a un hombre de 91 años, al que llamó George Russell Tucker como seudónimo, ya que nunca dio su nombre real, pues según él, este hombre estaba protegido por un encubrimiento policial. A pesar de todos los intentos por descubrir al asesino, la falta de pruebas concluyentes ha hecho que estas teorías sean más un tema de debate que respuestas definitivas al misterio. Un grupo de investigadores independientes llamados Case Breakers señaló a Gary Francis Post, un veterano de la Fuerza Aérea que murió en 2018, como el principal sospechoso del caso del asesino del Zodíaco. Según ellos, las cicatrices en la frente de Post coinciden con las del retrato hablado que se hizo en 1969, lo que lo conecta físicamente con la descripción del asesino. Además, dicen que los anagramas en las cartas del Zodíaco, que estuvieron sin resolver por años, solo se pueden descifrar usando el nombre completo de Post. Esto sugiere que el asesino habría escondido su identidad a simple vista. Según esta idea, si quitas las letras de su nombre en los mensajes cifrados, aparecen palabras y frases ocultas que lo relacionan con los crímenes. Un ex agente de contrainteligencia que forma parte del equipo dice que conocer el nombre completo de Post es la clave para interpretar los códigos correctamente. Sin embargo, esta teoría ha recibido muchas críticas de criptógrafos y policías, quienes señalan que no se han mostrado ejemplos claros ni pruebas sólidas que respalden estas ideas. Por eso, muchos piensan que la evidencia es más circunstancial que concluyente y no es suficiente para acusarlo con firmeza. A pesar de estas evidencias, las autoridades aún no han confirmado oficialmente la identidad de Post como el Zodíaco. Entonces, ¿es posible que este caso siga sin ser resuelto? El caso del asesino del Zodíaco está lleno de enigmas. ¿Fue responsable de más asesinatos de los que conocemos? ¿Qué motivaba su necesidad de reconocimiento público? Y lo más importante, ¿por qué nunca fue atrapado? Además de las 5 víctimas confirmadas del asesino del Zodíaco, algunos investigadores creen que podría estar relacionado con otros crímenes sin resolver. Por ejemplo, el caso de Cheri Jo Bates,
asesinada brutalmente en 1966 en Riverside, California. La encontraron apuñalada en el campus de una universidad y poco después aparecieron cartas anónimas que tal vez escribió el Zodíaco, aunque nunca se pudo confirmar del todo. Otro caso es el de Donna Lass, una enfermera que desapareció en 1970 mientras trabajaba en un casino en el lago Tahoe. Una tarjeta enviada más tarde parecía referirse a su desaparición, lo que llevó a algunos a pensar que el Zodíaco también estuvo involucrado. Sin embargo, la falta de pruebas claras, como cartas con detalles específicos o evidencia forense, ha hecho que estos casos sigan siendo independientes. Todavía no está claro si realmente forman parte de la oscura historia del Zodíaco. El asesino del Zodíaco es un recordatorio de cómo un criminal puede capturar la atención del público y mantenerse en el imaginario colectivo durante décadas. Incluso con los avances en tecnología forense, como el análisis de ADN y las herramientas de descifrado modernas, su verdadera identidad permanece desconocida, perpetuando su estatus como un caso icónico de la historia criminal. Este misterio no solo resalta las limitaciones de la justicia en su momento, sino también cómo el miedo y el interés en lo desconocido pueden consolidar a un asesino en serie como una figura perdurable en el imaginario colectivo. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el caso del Zodíaco finalmente será resuelto? Si te gustan los misterios como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificación. Gracias por acompañarnos y recuerda que el misterio está más cerca de lo que creemos.